a explicar cómo convertirnos en anfitriones en Airbnb y empezar a ganar dinero con nuestro alojamiento. ¿De acuerdo? Lo primero es entrar en la página de airbnb.es y registrarnos si no lo hemos hecho ya, ¿vale? Es posible que hayamos utilizado la plataforma para viajar, para alojarnos en algún sitio, por lo tanto, si ya tenemos una cuenta creada como huésped, no la hagamos de nuevo porque es la misma huésped para anfitriones que para huéspedes, por lo tanto no hay que hacerla de nuevo. En el caso de que no lo hayamos hecho es muy sencillo, en airbnb.com.es lo que sea, vamos a la parte superior derecha de la pantalla, en la fotito de perfil, darle a registrar y nos ofrece estas posibilidades para registrarnos, pues el teléfono, la cuenta de correo, cuenta de Facebook, cuenta de Google o cuenta de Apple. Yo, como he dicho, ya tengo una cuenta registrada, por lo tanto no es necesario hacerlo. Vale, vamos a darle al botón hacernos anfitrión para comenzar el proceso de configuración de nuestro nuevo anuncio, ¿de acuerdo? Bien, vamos a esta pantalla. Podemos empezar por aquí diciendo los datos, la dirección exacta, pero podemos darle a empezar a crear anuncio, no hace falta, y podemos omitir esto, y como ya tenemos una cuenta registrada, pues iniciamos sesión. Bien, ¿cómo quieres empezar? Vamos a crear yo, como pueden ver aquí, ya tengo dos anuncios creados, y vamos a crear uno nuevo. Le pulsamos a crear un nuevo anuncio y en la parte inferior a siguiente. Vamos a dar la dirección exacta del alojamiento, ¿vale? Esto es muy importante porque los huéspedes necesitan encontrar el alojamiento una vez que hayan reservado. Por lo tanto, seamos precisos en este aspecto. ¿De acuerdo? Pues vamos a poner la dirección. Por ejemplo, 56 La Matanza, el piso 7, y continuamos. Vamos a seleccionar el tipo de propiedad. Vale, aquí nos da la opción de apartamento, casa, vivienda, espacio único, bed and breakfast, hotel boutique. No se preocupen porque cuando seleccionemos cada una de estas va a haber más opciones para describir mejor nuestro alojamiento. En mi caso es una casa y vamos a concretar un poquito más. Aquí tenemos casa, villa, en mi caso es un adosado. Bien, se trata de un alojamiento entero. Aquí se ofrecen varios tipos de alojamientos que puedes ofrecer: alojamiento entero, habitaciones privadas, habitaciones compartidas. En mi caso es un espacio únicamente dedicado a viajeros, que no vive nadie ahí, por lo tanto un alojamiento entero, pero puede ser una habitación privada, una habitación compartida. Tengo entendido que ahora, en el 2021, que cuando estoy grabando este vídeo, las habitaciones compartidas y habitaciones privadas dentro de espacios más amplios están restringidas por el tema de la COVID, ¿vale? Por seguridad. Pero bueno, en este caso es un alojamiento entero. ¿Se trata de un espacio exclusivo para los huéspedes? Sí, está pensado principalmente para los huéspedes, ¿vale? El mío en este caso sí. En el caso de que no estuviese pensado principalmente para los huéspedes, si no fuese que vives tú en él o lo quieres destinar solo en cortas temporadas a los huéspedes, pues deberías marcar la opción no. ¿De acuerdo? Siguiente. ¿Cuántos huéspedes puedes alojar en tu espacio? Bueno, estamos hablando aquí de camas, ¿vale? En mi caso es una casa con 2 habitaciones y no tengo un salón con un sofá cama, entonces no lo considero un espacio para dormir. Por lo tanto, son 2 camas de matrimonio los que hay en las 2 habitaciones, una cama en cada habitación, por lo tanto 4 huéspedes. Vamos a dejar por defecto 4. ¿Cuántos dormitorios hay? Pues como decíamos, tenemos 2 dormitorios. ¿Y cuántas camas pueden utilizar los huéspedes? Pues pueden utilizar las 2 camas que hay en cada uno de los dormitorios. Y ahora vamos a dar la distribución de las camas por dormitorio. En el dormitorio 1 hay una cama de matrimonio. Podemos elegir entre cama de matrimonio, cama queen, cama individual o sofá cama. Y en el dormitorio 2 tenemos otra cama de matrimonio. Imaginemos que tenemos un salón con un sofá cama, pues podemos añadir zonas comunes como es el salón, podemos añadir un sofá cama, entonces quizás si añadamos un sofá cama, pues el número de huéspedes podría aumentar, vale, pero esto lo dejamos en 0 y continuamos.
¿Cuántos baños tiene? Los baños los divide aquí uno, uno y medio, dos, dos y medio. Los medios corresponden a aseos, ¿vale? Cuartos de baño no completos, sin ducha o bañera, ¿de acuerdo? Yo en mi caso tengo un baño completo y un aseo en la planta baja. Por lo tanto, 1,5. Continuamos. ¿Dónde se encuentra tu alojamiento? Los huéspedes solo podrán ver, esto es importante, tenemos que poner la dirección real de nuestro alojamiento, pero no se preocupen porque los huéspedes no van a ver dónde se encuentra realmente, ¿vale? Por tanto, seamos certeros en la descripción de la dirección de nuestro apartamento, de nuestra casa, ¿vale? Hasta que, como decíamos, hasta que los huéspedes no hagan una reserva, no podrán tener esta información. Por lo tanto, no hay que preocuparse por esto. Siguiente. Bien, ¿dónde se encuentra el lugar correcto? Aquí nos da un mapa para que nosotros podamos ajustar. Y el ajuste es muy sencillo. Podemos aumentar un poco y con las flechitas vamos moviendo de un lado a otro hasta ajustar más o menos lo más precisamente posible donde se encuentra nuestro alojamiento. Pero bueno, en este caso está bien ubicado. Seguimos. ¿Qué servicios ofrecemos? Aquí son los servicios que tenemos en nuestra casa que se ofrecen a los huéspedes. Nos da una serie de recomendaciones en la parte derecha de la pantalla, que dice que el wifi es uno de los servicios fundamentales. Un 84% de los huéspedes quiere tener acceso a internet. Mientras veas, yo no sé hasta qué punto esto está actualizado porque cada vez son más los datos móviles que tiene la gente en su smartphone. Por lo tanto, bueno, pero si yo en mis alojamientos tengo wifi y creo que es importante. Añade un escritorio en la zona de trabajo, también es importante que cada vez se dan más los viajes de trabajo con esto de la pandemia y mucha gente deslocalizada y hay viajes largos. Entonces aquí pone que un 491% de los huéspedes queréis poner una zona de trabajo para un portátil. Esto del 491 me parece un disparate, pero bueno. Bueno, señalemos entonces los elementos que tenemos que tener. Elementos básicos son fundamentales, eso sí o sí vamos a tener que tenerlos. Toallas, sábanas, jabón, papel higiénico y almohadas. Vale, fundamental. Y no olvidemos que dependiendo del número de huéspedes vamos a tener que aumentar la cantidad de estos enseres. Si no es lo mismo, y dependiendo del número de huéspedes y el tiempo, no es lo mismo una semana 2 huéspedes que 15 días 4 huéspedes. Tendremos que multiplicar el número de toallas, sábanas, jabón, papel higiénico y almohadas, ¿de acuerdo? Y esos son los básicos que hay que ofrecer siempre. Después estos son como más opcionales, pero bueno, siempre es bueno tenerlo. La wifi yo lo voy a marcar, televisión también, calefacción también, aire acondicionado no tengo, una plancha, champú, secador de pelo, desayuno, café, pues podemos dejarlo, yo no lo voy a marcar porque no lo tengo. Escritorio y zona de trabajo sí, chimenea no, armarios de cajones sí, y entrada independiente no, porque bueno, se entra por una puerta de un edificio. No obstante, podremos añadir más cosas a continuación. Servicios de seguridad, detector de humo sí que tengo, de monóxido de carbono no, botiquín sí, extintor sí, y cerradura con llave en la puerta del dormitorio no hay. Bueno, continuemos. Es importante ser sinceros en estas descripciones, porque no hay nada peor que después nos llegue un viajero y no encuentre algo de esto. Vamos a tener que proporcionárselo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, seamos sinceros, si algo no tenemos, no lo ponemos, no pasa nada, ¿vale? Porque hay tantos viajeros como alojamientos, por lo tanto, no vayan a preocuparse por eso. ¿Qué pueden utilizar los huéspedes de los electrodomésticos o cosas que tenemos en la casa que pueden utilizar? Pues mira, en mi caso tengo una secadora, jacuzzi no, la cocina evidentemente, la piscina no porque no tengo, la lavadora también, el aparcamiento también que tengo un garaje, gimnasio no tengo. Y esto es si cuentan con prestaciones de accesibilidad para gente con discapacidades físicas. Entonces podremos marcarlo si nuestro alojamiento está ocupado, está preparado para este tipo de personas. Podemos marcarlo y más adelante podremos configurarlo. Esto es conveniente configurarlo dentro del alojamiento porque nos van a pedir que midamos cosas para ver si es cierto.
temas de medidas de espacios, de pasillos, etcétera, ¿vale? Por lo tanto, si sabemos que nuestro espacio está acondicionado para personas con movilidad reducida, pues vamos a marcarlos para poder completarlo a continuación, ¿de acuerdo? Vamos a continuar. Las fotos es súper importante en los alojamientos, ¿vale? Fotos de buena calidad atraen a muchísimos más huéspedes que fotos cutrillas, ¿vale? Por lo tanto, vamos a intentar hacer las mejores fotos posibles. En el caso de que no seamos malos haciendo fotos o no se nos dé, siempre tenemos la posibilidad de contratar a un fotógrafo profesional que nos puede echar una mano en este sentido, y no son caros. Y bueno, tenemos unas fotos de nuestro alojamiento que van a estar bien. Como principales recomendaciones, antes que nada, ordenar, limpiar al máximo y dejar la casa lo más aséptica posible, ¿vale? Antes de sacar las fotografías. Después sacar fotografías de cada uno de los espacios de diferentes ángulos para captarlo todo, ¿vale? La luz es súper importante. Voy a hacer las fotos de día, por lo tanto abrir ventanas, encender luces, hacer fotos a la altura de la cadera, ¿vale? Salen fotos mejores de los espacios, ¿vale? Y hacer fotos fieles a nuestros espacios, ¿vale? Vamos a olvidarnos de los ojos de pez que distorsionan la realidad, ¿vale? Seamos fieles con nuestras fotos. ¿Qué más consejos? Algunas fotos también de detalle, algunos libros que dejemos, alguna decoración, alguna cosita, sería interesante. Bueno, subir las fotos es súper sencillo. Las subimos buscándolas en un archivo donde tengamos nuestras fotos, o las arrastramos aquí. Yo tengo preparada una carpetita en el escritorio, fotografías, y vamos a marcarlas todas y abrir, y las seleccionamos. Vale, y ahora lo que podemos hacer es ordenarlas, que se ordenan arrastrándolas. Vale, vamos a... Aquí fotos se han duplicado las fotos, pero bueno, se pueden ir borrando. Se pueden ir borrando y no pasa nada. Pero bueno, vamos a poner, por ejemplo, estas fotos que son del salón como fotografía de portada, que es un espacio así como chulo, ¿vale? Y podemos ir ordenando las habitaciones con las habitaciones, los baños con los baños, el salón con el salón. Uy, aquí se duplicaron todas y no borra. ¡Qué disparate! Vamos a ver. Bueno, voy a cortar esto un momento para continuar a continuación, porque no nos vamos a pasar aquí toda la vida. Paro y vuelvo enseguida. De nuevo aquí, hemos logrado borrar las fotos que no queríamos y colocarlos. La verdad es que funciona un poco regulero. No sé si es cuestión del navegador. Yo utilizo Chrome, pero funciona un poco regulero el tema de mover las fotos. No es muy difícil, pero a veces las pones en su sitio y se van, ¿vale? Es sencillo coger una foto y moverla de lugar. Por ejemplo, esta, ponerla aquí, pero a veces, bueno, falla. Importante también describir con una pequeña descripción en el pie de página de foto el espacio que estamos viendo, ¿vale? Esto va a ayudar a los viajeros un poco a saber lo que están viendo y hacerse una idea de nuestro alojamiento, ¿vale? No vamos a hacerlo ahora porque sería eterno, pero es importante que lo hagan con calma, ¿vale? Fotos y meter más fotos. Estos son fotos de ejemplo, estas son pocas fotos. Deberían ser como mínimo 3 fotos por cada espacio. Aquí en el salón sí que tengo 3 fotos, una foto de detalle y 2 generales. Tengo solo una foto, 2 fotos de esta, debería ir aquí, de la habitación principal, una foto de la habitación secundaria, de la cocina, una foto normal, una foto de detalle, y de los baños también hay una foto del principal y una del aseo, y fotos de la terraza. Cuanto más fotos y de mejor calidad, mejor, ¿de acuerdo? Continuamos. Una breve descripción del alojamiento. Aquí incluso nos da una serie de ejemplos para que nosotros
nos inspiremos un poquito, ¿vale? Pero bueno, describamos un poco nuestro alojamiento, las habitaciones que tiene y donde se encuentra. Un poco de literatura aquí no viene mal, pero no nos extendamos y sinceros, seamos completamente sinceros. ¿De acuerdo? Yo tengo en el escritorio, ya tengo un textito preparado, que es el que vamos a utilizar para pegarlo aquí. Vale. Hablemos un poco de metros cuadrados, del número de habitaciones, las camas en las habitaciones. Tenemos 500, tampoco podemos extendernos demasiado porque tenemos 500 caracteres máximo, por lo tanto no nos extendamos demasiado. Aquí podemos añadir información adicional, que es opcional. Detalles de diseño, algo que tengas espectacular en tu alojamiento y quieras describirlo. Atención a los huéspedes, cuando hay contactar con los huéspedes contigo durante la estancia, y decir un poco, también es importante rellenar todo esto. Nos da ejemplos, ¿vale? Cuando nos ponemos nos da ejemplos para rellenar, ¿de acuerdo? Y descripción del barrio, por ejemplo, yo tengo la casa, pues es famoso porque hay un montón de restaurantes de comida típica canaria, guachinche, ¿vale? Entonces sería cuestión de ponerlo en este apartado. Y aquí un poco por ejemplo, yo en este apartado, el alojamiento no está bien comunicado por transporte público. Pues en este apartado debería ponerlo, que es lo recomendable, llevar un coche de alquiler. No lo voy a poner para que no se haga eterno esto, pero es muy recomendable rellenar cada uno de los espacios para que el viajero tenga la mayor información posible. Continuamos. Ahora aquí vamos a poner un título atractivo a nuestro anuncio, aunque tampoco, bueno, hay tantos anuncios que tampoco nos podemos volver locos. Y bueno, la casita de Acentejo, está en el municipio de La Matanza de Acentejo, está bien. Vamos a seguir. Y aquí tenemos, como antes, que vemos algunos ejemplos. Tampoco es que sean demasiado imaginativos, pero bueno, continuamos. Requisitos, consulta los requisitos de Airbnb para los huéspedes. Esto es un poco de las garantías que nos da Airbnb con los huéspedes están identificados, ¿vale? Si queremos añadir más requisitos a los huéspedes, pues bueno, podemos hacerlo, pero no es recomendable. Vamos a ver qué pasa si queremos añadir más. Haber facilitado Airbnb un documento de identidad oficial, podemos añadirlo. Haber sido recomendado por otros anfitriones que tengan evaluaciones negativas y que no tengan evaluaciones negativas. Bueno, sí, podemos añadirlo, pero bueno, no es necesario. Yo no lo tengo añadido en ninguno de mis anuncios, y con estos datos que ofrece Airbnb, que recaba Airbnb de todos los huéspedes, pues es más que suficiente. Normas de la casa. Los espacios son nuestros, por lo tanto las normas las ponemos. Si hay espacios de los que no se puede acceder, pues habrá que marcarlo, habrá que decirlo. Si hay espacios, si hay un sitio donde no se puede fumar, pues no se puede fumar. Y si se puede fumar, en qué sitio se puede fumar y en qué no. Vale, este es el espacio para marcar todo esto. Bueno, es adecuado, una casa adecuada, pues en mi caso sí. Adecuado para menores de 2 años, pues también, porque tengo una cuna y elementos para niños. Se aceptan mascotas, en mi caso no. Si es apto para fumadores, se puede decir que sí, pero después especificar dónde pueden fumar. Si los eventos permitidos, pues no. Horas de silencio, ¿vale? Esto sería bueno que a partir de establecerlo, si vivimos en una comunidad con vecinos, pues habría que respetar el descanso de los vecinos. Y a partir de las 9, por ejemplo, pues podríamos añadir que la gente baje un poco la voz. Detalles de alojamiento, los huéspedes deben conocer. Hay que subir escaleras, sí. Podemos añadir una descripción, ¿vale? Que puede ser la... no sé. Las habitaciones se encuentran en el segundo piso. Hay animales de compañía, no se puede aparcar en el alojamiento. Hay zonas comunes que se comparten, limitaciones de servicios, hay dispositivos de vigilancia o grabación de la propiedad, hay alarmas, hay que ponerlo todo, de acuerdo a lo que tengamos o lo que no tengamos.
Revisar los requisitos, dirección de correo electrónico. Estos son los requisitos que vamos a pedir para los huéspedes, requisitos adicionales, haber sido recomendado por otros anfitriones que lo tengan. Esto vamos a quitarlo porque no me interesa. Siguiente. Esto lo habíamos rellenado ya. Siguiente. Es apto para fumadores, adecuado para bebés, adecuado para niños, lanzamiento de mascotas. Siguiente. Así es como reservarán tu espacio los huéspedes. Los huéspedes pueden que cumplan los requisitos encontrados en tu anuncio. Establece los ajustes para controlar quién puede reservar y recibir notificaciones cuando un huésped haga una reserva. El tema de las notificaciones es súper importante. Descargar la aplicación y activar las notificaciones para estar al tanto, ¿vale? Por ejemplo, tú establece los ajustes para controlar quién puede reservar. Quiero revisar, aquí es donde podemos controlar cómo los huéspedes nos pueden reservar, o bien directamente, como estaría ahora por defecto, que cualquier huésped que cumpla los requisitos que hemos establecido anteriormente puede reservar directamente, o que nos envíen una solicitud de reserva. Si lo queremos cambiar, Airbnb nos va a decir que es mejor que no, porque bueno, si la solicitud de reserva inmediata facilita mucho a los huéspedes el encontrar alojamientos. Por lo tanto, ellos quieren que sea así, pero podemos cambiarlo antes de que lo hagas, y nos advierten que la gente que tiene reservas inmediatas tiene más ingresos, mayor visibilidad, más control y protección máxima. Y que unas garantías que nos da Airbnb, ¿vale? Que tenemos a nuestra disposición por solo ser anfitriones y son de manera gratuita, ¿vale? Por si acaso tenemos algún problema en nuestra casa, o una garantía como una especie de seguro tercero. Entonces podemos establecer que solo queremos solicitudes para examinarlas y después aprobarlas o rechazarlas, o bien permitir reservas inmediatas. Vamos a dar la siguiente para ver las opciones que tenemos aquí. Seguro que quieres que todos los huéspedes envíen solicitudes. Marca casilla para indicar que estás de acuerdo. Solo dispondrás de 24 horas. Esto es que estás de acuerdo en estos datos. Entonces aquí ya podrás establecer solo solicitudes. Vamos a ver. Ya todas las solicitudes tienen que enviarte una solicitud. Todos los usuarios tienen que enviarnos una solicitud por si quieren reservar. Yo no quiero reservar todas las solicitudes. Yo no quiero revisarlas. Yo quiero reserva inmediata. Funciona mucho mejor. Vamos a estar mejor posicionados. Vale. Por lo tanto, vamos a darle a continuar. Un calendario actualizado es la clave del éxito. Esto es súper importante. Mantener nuestro calendario actualizado. Si tenemos pensado ir a nuestro alojamiento a pasar unas vacaciones, vamos a bloquear esas fechas, o si viene nuestra prima, la del pueblo, a pasar unas vacaciones también a nuestro alojamiento, bloqueemos esa fecha. Por lo tanto, si nuestro calendario está libre, que esté realmente libre, ¿de acuerdo? Entonces nos hace que firmemos esto, que hagamos un check aquí para que nos demos por enterados de estas circunstancias. 2 preguntas para comenzar con la figuración alquilado. Esto sí, yo lo he hecho, no sé el caso de ustedes, yo sí lo he hecho. ¿Con qué frecuencia quieres recibir los huéspedes? Siempre que sea posible, aún no estoy seguro, tiempo parcial. Esto debe ser cosas para su configuración interna, porque no nos van a pedir nada más. Estableceremos tus parámetros de configuración de acuerdo con tus respuestas para configurar. Vale. ¿Cuánto tiempo necesitas para tener preparado antes de que lleguen tus huéspedes? Vale, esto también es importante marcarlo o dejarlo el mismo día, puesto que si nos vamos a dedicar nosotros a la gestión total de nuestro apartamento, no tenemos a nadie que nos ayude, tenemos que ir a limpiar para el próximo huésped, pues entonces quizás sería conveniente dejar como mínimo un día entre un huésped y otro, que nos dé tiempo a preparar la casa, ¿vale? Yo lo tengo así, hay gente que lo tiene el mismo día porque se dedican full time al tema del alquiler vacacional, y bueno, pueden gestionarlo para que el mismo día salga un huésped y llegue otro, como hacen los hoteles. Pero yo en mi caso un día, y en otros casos a lo mejor que el alojamiento pues está lejos y te encargas tú pues 2 días, 3 días, lo que haga falta. Vale, nos dan esta opción. Aquí podemos establecer la hora de check-in de los usuarios desde hasta, ¿vale? Yo
la tengo completamente flexible porque tengo cerraduras inteligentes y pueden hacer el check-in a cualquier hora. Y como dejo un día libre, pues al día siguiente está libre. Continuamos. ¿Con cuánta antelación se pueden hacer las reservas? En cualquier momento, 3 meses de antelación, 6 meses, 9 meses, un año, fechas no disponibles por defecto. Vale, esto yo lo tengo marcado en cualquier momento, o sea que los huéspedes pueden reservar de aquí al 2030 si quieren. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que está bien porque podemos recibir reservas a largo plazo, pero tenemos que tener nuestro calendario actualizado, ¿de acuerdo? Tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, las fechas o sea, fechas de festivos importantes, la Semana Santa, el verano, las Navidades, donde evidentemente hay más demanda, podremos subir un poco los precios, ¿vale? Seamos listos en este aspecto y trabajemos nuestro calendario. Yo lo tengo en cualquier momento, como decíamos antes. Si lo tenemos a 3 meses de antelación, pues tener controlado el calendario a 3 meses vista, a 6 meses, pues lo mismo, 9 meses, un año, lo mismo. Vale, esto está bien si no tienes pensado destinar tu alojamiento, no estás seguro si lo quieres destinar a Airbnb, al alquiler vacacional. Bueno, puedes hacer una prueba a 9 meses, a 6 meses, ¿vale? Y controlar tu calendario. También tiempo máximo y tiempo mínimo que se pueden quedar los huéspedes en nuestro alojamiento. Yo tengo un mínimo de 3 noches y un máximo de 30 noches. No obstante, puede la gente preguntarme si son reservas más largas de 30 noches, ¿vale? Y lo tengo así porque bueno, no me compensa el tema de la limpieza, desplazarme hasta el alojamiento para hacer todo el mantenimiento, la limpieza, el cambio de sábanas, toallas, por menos de 3 noches no me compensa. Entonces son 3 noches y un máximo de 30 noches máximo, bueno, porque me parece que más de 30 noches sería como una alquiler ya poco tradicional. Y bueno, pero sí, oye, que la gente está viajando ahora más tiempo porque está teletrabajando fuera, pues se estudian las solicitudes que llegan por más de 30 noches y lo cierto que también es un alivio porque la gestión se hace mucho menor, ¿no? En un mes a lo mejor normal puedes tener 3 4 entradas y si viene alguien 30 noches pues solo vas a tener una y bueno, es un alivio, solo es una limpieza, aunque yo a la mitad de la estancia ofrezco una estancia gratuita. Vale. Y bueno, y esto es a conveniencia de cada uno, lo puede hacer. Vamos a continuar. Esto es por si acaso tenemos nuestro alojamiento en cualquier otra plataforma, que hablemos de Booking o de Niumba o de cualquier otra. Niumba creo que ni existe ya, pero bueno. Podemos importar nuestros calendarios, ¿vale? Yo no es mi caso, pero sepan que se puede hacer para que no se solapen las reservas de uno y otro, ¿vale? Y tener esto controlado. Porque lo que no podemos hacer es cancelar una reserva. Las cancelaciones de la reserva están penadas por Airbnb, incluso puede costarnos algo económicamente y si hacemos varias en un año pueden cancelarnos la cuenta. Eso es como el pecado mortal de Airbnb, una cancelación. Porque entienden, bueno, es cierto, que causa un grave perjuicio a los viajeros. Imaginémonos que tenemos un viaje a Nueva York preparado y al último momento nos cancelan el alojamiento. Bueno, pues es un follón. Entonces, bueno, esto está muy mal visto en la plataforma. Bueno, y aquí tenemos el calendario. Vamos a indicar nuestra disponibilidad. Oye, que nos viene un familiar esta semana, por ejemplo, marcamos y lo marcamos como no disponible, ¿vale? Por ejemplo. Pero no es cierto. Podemos marcar el mes como disponible completo o marcar el mes como no disponible. Vale. Esto se maneja mejor una vez que hemos creado el anuncio, ¿vale? Pero que sepan que también se puede hacer desde aquí. Mostrar más fechas. Por ejemplo, Semana Santa creo que es aquí, que esta semana.
No sé si empieza aquí y llega hasta aquí, pues a lo mejor viene un familiar, vamos a bloquearlo. O lo tenemos reservado para alguien que nos ha pedido nuestra casa para esa fecha. Vale, pero no es el caso. Dejémoslo como está y después, si quieres, vemos cómo manejarlo ya con el anuncio creado. El precio del espacio, esto es importante. Aquí nos dan una sugerencia del espacio porque ellos sacan un poco en función de los espacios que hay por la zona. Eh, y bueno, pero ¿cómo lo podemos hacer? Pues haciendo una búsqueda de alojamientos similares al nuestro en nuestra zona y de similares características. Así vamos a hacernos una idea. Nosotros podemos poner el precio que nos dé la gana. Después el mercado nos va a poner en nuestro sitio. Pero bueno, yo voy a seguir la sugerencia, 35 euros a la noche. Y la moneda, euros. Aquí tenemos todas las monedas, pero bueno, esto aquí en Europa, euros. Aquí nos dice que ofrezcamos descuentos adicionales para los primeros huéspedes. Esto es un 20% para los primeros huéspedes. Se trata de conseguir las primeras reservas, ir ganando valoraciones positivas. Por lo tanto, bueno, se puede hacer o no se puede hacer. Pero yo en este caso no lo voy a hacer. Aquí siempre en el lado derecho de la pantalla nos van a dar tips y consejos, ¿vale? Pero bueno, vamos a seguir. También nos va a ofrecer que demos descuentos por semana y descuentos por mes y nos da una sugerencia de descuento que podrían hacer, ¿no? Esto lo que va a hacer cuando más descuentos tengamos, nuestro precio sea más competitivo, nos va a colocar en el buscador, porque esto funciona un poco como Google, ¿no? Y si no apareces en la primera página de los resultados de búsqueda, es como si no existiese. Por lo tanto, cuanto más le gustemos a Airbnb por nuestros precios, por nuestras políticas de cancelación, etcétera, pues mejor nos va a posicionar y vamos a tener más reservas. Después tendremos que cumplir cuando tengamos pues algunas valoraciones positivas, algunas reservas ya finalizadas, pues quizás podamos cambiar los precios, subirlos un poquito más, porque compensaremos una cosa por la otra. Y bueno, aquí nos da, según nuestras opciones de configuración, esto es lo que podrías conseguir: alojar huéspedes a partir del 22 de febrero, los huéspedes que cumplan con los requisitos, los huéspedes envían un mensaje. Bueno, le damos esto de recibir tu dinero. El dinero de Airbnb de las cosas buenas que tienes, que paga muy puntualmente, y las comisiones, yo entiendo que para el huésped son bastante bajas. Para el huésped, para el anfitrión. Son del 3% para el anfitrión y creo que son un 14% para el huésped. ¿Vale? Y pagan a las 24 horas, o sea, de las 24 horas de la llegada del huésped a nuestro alojamiento, nos hacen llegar una transferencia. Bueno, hay varias opciones. Puedes optar por una transferencia bancaria nacional, internacional, PayPal, creo que Alipay, tarjetas Pioneer. Hay algunas opciones que podemos hacer y dependiendo de cada una de ellas, pues nos va a llegar antes o después nuestro dinero, pero ellos hacen el pago a las 24 horas después de la llegada del huésped. Vamos a continuar. Legislación e impuestos locales. Aquí, bueno, esto es importante leerlo y estar al tanto de la legislación. Hay comunidades autónomas, provincias o municipios que establecen una tasa turística. Esto hay que tenerlo en cuenta porque vamos a tener que hacer de recaudadores y es importante leer la legislación de cada comunidad autónoma con respecto al alquiler vacacional. Si podemos hacerlo, no podemos hacerlo, si en nuestra zona está permitido, no está permitido, durante cuánto tiempo. Bueno, es un mare magnum de información, pero bueno, en la comunidad autónoma canaria hay un decreto del 2015, creo, que bueno, establece qué es lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer, incluso lo que tienes que tener en el alojamiento respecto a toallas, sábanas, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y bueno, debemos consultarlo en cada sitio. Estoy hablando de España, supongo que en otras regiones del mundo puede ser algo similar. Pero bueno, que tengamos en cuenta que es importante leer toda la legislación y cumplir con la legislación, ¿de acuerdo? Pagar nuestros impuestos. Al final todo este dinero que viene de Airbnb pasa por la cuenta bancaria. Por lo tanto, vamos a tener que declararlo. Vale. Aún así compensa. Bien.
Y después de este error, vamos a publicar nuestro anuncio, darle a publicar nuestro anuncio. Podemos seguir editando, no sé qué. Publicar anuncio. Y ya tenemos el anuncio publicado. Vamos a nuestros anuncios. Y ya lo tenemos aquí, Casita Centejo. Y ya podemos empezar a recibir a nuestros primeros huéspedes. Aquí tenemos todas las opciones. Aquí vemos el calendario, aquí arriba. Preferencia de reserva, todo lo que hemos hecho anteriormente está reflejado aquí. Podemos modificarlo en cualquier momento. Aquí podemos actualizar las áreas que pueden utilizar los huéspedes. Como decíamos antes, si teníamos algún área que no pudiese entrar los huéspedes. Yo, por ejemplo, tengo un sótano, el que está cerrado, lo podemos mostrar aquí. Y aquí podemos ver una vista previa de nuestro anuncio, cómo lo vería la gente. ¿De acuerdo? Voy a eliminarlo porque no es real. Entonces, para eliminar nuestro anuncio, iríamos a detalles del anuncio. Y aquí al final de todo, eliminar y desactivar el anuncio. Tengo otros motivos. Era una prueba. Desactivarlo. Entiendo. Desactivarlo de forma permanente. Bien, y esto es todo. Hay un montón de cosas seguro que se quedan en el tintero y que bueno, que podemos manejar desde nuestros anuncios ya directamente, ¿vale? Pero lo veremos en futuros vídeos. Voy a dejar soy embajador de Airbnb y voy a dejar en la descripción mi enlace. Pinchando en él puedo ayudarlos desinteresadamente, sin cobrarles absolutamente nada, en la configuración de sus anuncios, ¿de acuerdo? Todas las dudas que puedan surgir me las pueden preguntar a través de Airbnb. Y una vez que consigan ustedes su primera reserva, Airbnb me pagará a mí, no ustedes, sino Airbnb, una comisión por haberlos ayudado. En eso consiste la labor de los embajadores. Venga, un saludo.